Bien, vamos a avanzar a otras noticias, dejamos las noticias políticas y revisamos lo que ha ocurrido en el último tiempo, ¿no? Respecto a las intensas lluvias que se han registrado. Por ejemplo, se ha dado una veintena de muertos, damnificados en Brasil, hay fenómenos meteorológicos en Europa y son cada vez más frecuentes e intensos, incluso en nuestro país. Y para profundizar en este tema nos acompaña el investigador del Instituto Iberoamericano del Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma, Pablo Rojas, para conversar de qué está ocurriendo. Son noticias de lluvias intensas que vemos en diferentes partes del mundo, por ejemplo en España, en Brasil, acá en Chile en el último tiempo. Y cuando uno lo conversa siempre dice, bueno, es el cambio climático. ¿Es así? ¿Es atribuible al cambio climático? ¿Cómo está? Buenos días y bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, en general todos estos fenómenos que estamos observando en este último tiempo, en este último periodo, la mayoría de ellos son atribuibles al efecto del cambio climático y particularmente por lo que hemos estado observando respecto de este aumento en las precipitaciones, condiciones anómalas en algunos casos, muy particulares en el caso de Chile, bueno, el aumento de la temperatura del Océano Pacífico. Como consecuencia de este cambio climático, eleva las temperaturas del Océano Pacífico, y lo cual aumenta la evaporación de agua y esto obviamente proporciona más humedad al sistema. Por lo tanto, tenemos una condición donde hay más humedad y esta humedad posteriormente se traslada a las regiones del país, considerando los niveles altos de humedad que terminan precipitando. Por otro lado, también estamos viviendo el fenómeno del Niño actualmente, que se ve intensificado, obviamente, por este cambio climático asociado a este aumento de las temperaturas. Por lo tanto, tenemos varios factores que están conjugándose y están interactuando en este sentido. Por lo tanto, también tenemos efectos debido a la variabilidad climática. Entendemos que esta variabilidad climática significa que las condiciones en las que actualmente está gran parte del globo se van intensificando. Eso quiere decir que hay lluvias más intensas, probablemente cuando no debiesen ser tantas, y periodos de sequías que también se van incrementando. Entonces, esta variabilidad climática podría eventualmente volverse mucho más común, y por eso nosotros lo vemos y las personas se sienten que están obviamente viviendo un periodo bastante complicado desde el punto de vista climático. Sí, es una situación, claro, que vemos en diferentes partes del mundo. Y surge la pregunta, sí, ¿estamos preparados para esto? ¿Tenemos que preparar a las ciudades ya definitivamente? Porque es el cambio climático, pero también está el fenómeno del Niño, entonces quizás las ciudades ya tienen que prepararse para enfrentar este escenario. Sí, por supuesto. O sea, hay una institucionalidad que debiese estar preocupada de aquello, vale decir, debiésemos como sociedad a nivel global, particularmente en nuestro país, a tomar acciones respecto de infraestructura asociada a cambio climático, tomar precauciones respecto de cómo estamos pensando en nuestras ciudades. Sabemos que las precipitaciones que caen son intensas, las ciudades no están adaptadas porque nos acostumbramos a que lloviera poco, por ejemplo en Santiago, por lo tanto, frente a situaciones extremas de lluvia, la ciudad colapsa porque no tiene sistemas de evacuación de agua lluvia. Por lo tanto, es claro, es evidente que ahí hay que tomar consideraciones. Esto también tiene efectos no solamente desde el punto de vista de la infraestructura, sabemos y vemos cuáles son la cantidad de problemas que se asocian, las personas se las generan en sus casas. También hay un efecto que tiene que ver también con la falta de preocupación y de civilidad, por decirlo de alguna manera, de no lanzar basura ni desechos a los cauces que probablemente en estos últimos años no tenían agua, pero después se fue acumulando basura, y obviamente eso generó tapones en ciertos sectores, por lo tanto eso genera también problemas porque el agua va a tomar su curso natural y esa basura incrementa las posibilidades de que en algunas zonas estos ríos se desborden. Lo hemos visto en diversas regiones. Por lo tanto, efectivamente, hay que tomar esas consideraciones, particularmente también pensando que esto no es algo que va a ser momentáneo. Esto llegó para quedarse. Estamos viviendo un momento de cambio, por lo tanto, hay que tomar consideraciones, no solamente desde el punto de vista
del cambio de la infraestructura a nivel país, sino que también las personas tienen que considerar medidas para mitigar estos efectos. Justamente le iba a preguntar eso, si este fenómeno ya va a ser permanente, o sea, este tipo de lluvias, vamos a verlas en el tiempo, y si esto implica, por ejemplo, un cambio en las estaciones, ¿no? Porque, por lo menos acá, en la zona central de Chile, siempre hablamos de estas 4 estaciones, pero ya cada vez está más difuso. Y bueno, ya hablar de 4 estaciones, la verdad es que por lo menos en la región metropolitana es difícil. Es difícil hablar de una estacionalidad. Lo que uno ve en el tiempo es que básicamente existen 2 estaciones. El verano se alarga y el invierno también se extiende. Por lo tanto, probablemente quedan regiones en el sur del país donde uno logra todavía visibilizar estas 4 estaciones. Se ve marcada el otoño, la primavera, pero en otras regiones ya probablemente ya no lo vamos a volver a ver. Además que tenemos el desierto o la desertificación ya está ya está en Santiago y probablemente en alguna que otra región más del sur del país, en el caso de la región de O'Higgins. Entonces también hay que pensar en qué tipo de cambios vamos a tener, no solamente desde el punto de vista de nuestra infraestructura, sino también de nuestro uso de suelos, la agricultura. Vemos que hay iniciativas respecto de un buen uso del agua, el riego de pasto, ya eso debiese cambiar y poner vegetación que consuma menos agua. Por lo tanto, hay un cambio que debe ser permanente. No podemos pensar que, porque ahora vamos a tener probablemente en algunos casos, no sé si superar, pero sí vamos a tener una cantidad de agua significativa respecto a otros periodos, pero eso vamos a tener que también pensar que puede ser momentáneo, porque después de un periodo fenómeno del Niño probablemente se nos viene el fenómeno de la Niña, que es todo lo contrario, vamos a tener sequía. Entonces hay que ya pensar también en hacer ciertas intervenciones, obviamente con los estudios de impacto ambiental, porque vamos a tener que construir más embalses. Eso se mencionó en algún momento, pero obviamente esto tiene que tener ciertas consideraciones, impacto ambiental, impacto social. Hay que repensar nuevamente qué tipo de ciudad, qué tipo de país tenemos que construir en función de todo este tipo de acontecimientos. Sí, y de hecho, por ejemplo, desde la ONU se habla de colapso climático. Dicen el colapso climático ha comenzado, así lo calificó Antonio Guterres, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas. Todo esto también debido a los récords de temperaturas que se ven en diferentes partes del mundo. Esto, más que científico, es comunicacional, estas frases de la ONU, pero buscan hacer un llamado, por ejemplo, para que tomemos conciencia de que hay que actuar. Así es. Sí, hay que tomar conciencia. O sea, esto finalmente es una consecuencia de nuestros actos, ¿no? Somos responsables de todos estos cambios que están ocurriendo a nivel global, nosotros también a nivel de nuestro país. El aporte en términos de impacto por gases con efecto invernadero, lo vemos. Esto ya no es una situación que estamos en vías de, no, estamos viviendo una situación. Ya el planeta, la sociedad, tiene que pensar que estamos en una situación distinta. No sé si alguien se arriesgaría a decir que esto es reversible. Yo creo que no hay, estamos en una condición distinta. Tenemos que volver a estabilizar esta nueva condición en la que estamos viviendo. Por lo tanto, el llamado probablemente es eso, hacer un uso responsable de todos los recursos, los pocos recursos que nos van quedando, y hacer un mejor uso de todo, del agua, de los recursos naturales, incentivar otras actividades, otras prácticas más sostenibles, la agricultura, la acuicultura, todo tiene que ser muy bien pensado de ahora en adelante. No podemos tomar muchas medidas que sean un tanto azarosas, todo tiene que ser muy bien pensado, muy bien calculado, porque el momento en el que estamos viviendo es complejo. Bien, sí, es un momento complejo de repensar, ¿no? Las ciudades, nuestra actitud, reacomodarnos a una realidad que no se va a ir, que ya va a permanecer. Pablo Rojas, investigador del Instituto Iberoamericano de Desarrollo Sostenible de la Universidad Autónoma, muchas gracias por esta conversación y, por supuesto, seguramente vamos a retomarla en algún minuto porque es un desafío que tenemos presentes como sociedad. Muchas gracias. Así es. Muchas gracias a ustedes. Buen día.